Hola, ¿qué tal? Como tema principal tenemos la neurociencia en la educación y como invitado tenemos al licenciado Héctor Amílcar Hernández. Bienvenido. Muchísimas gracias y pues agradezco bastante el ser tomado en cuenta en el abordaje de esta temática tan importante en la formación de los futuros profesionales de la educación pues del Centro Universitario Petén. Estamos acá para compartir, para poder platicar un poco de el tema que hoy tú presentarás. Gracias, así que empezamos con las preguntas. ¿Qué se sabe sobre los diferentes estilos de aprendizaje y su base neurocientífica? Bueno, la neurociencia es un tema bastante amplio, bastante extenso, relativamente joven, pero sobre el cual se ha ido estudiando demasiado, se ha estado estudiando mucho. En ese sentido se ha ido creando, se ha ido teorizando, se ha ido creando teorías, se ha ido acumulando el conocimiento y en ese sentido la teoría sobre los estilos de aprendizaje indican, por ejemplo, que el ser humano aprende de diversas maneras, diversos estilos. Y hay muchos científicos que han investigado, que han aportado. En esta ocasión, para efectos de esta entrevista, yo quiero tomar como referencia el modelo VAK. Se pronuncia así, VAK, que es V-A-K, fue desarrollado por Neil Fleming en el año 1987. Y este modelo, a grandes rasgos, indica que las personas pues tenemos esos distintos tipos de aprendizaje. Esos aprendizajes están vinculados a nuestros sentidos. Precisamente se le llama modelo VAK por las características principales, ¿verdad? Visual, auditivo y kinestésico. Entonces, esos son los tres grupos en los que se divide. Y en ese sentido, pues el estilo de aprendizaje visual, de las personas que tienen ese estilo de aprendizaje prefieren aprender mediante una estimulación visual, es decir, gráficos, diagramas, cualquier tipo de ilustración, símbolos. Y bueno, ese es el primer grupo. El segundo grupo, el segundo estilo de aprendizaje es el auditivo. En ese sentido, quienes prefieren o quienes tienen o destacan en este estilo de aprendizaje prefieren estímulos auditivos. Escuchan una canción y rapidito se la aprenden. Les gusta, o sea, fácilmente lo que escuchan lo logran retener de mejor manera, ¿verdad? También mediante una discusión, un debate, alguna narración. Esa es una de las formas que más se les facilitan a este grupo, que pertenecen a el aprendizaje auditivo, estilo de aprendizaje auditivo. Pero también tenemos el tercer estilo de aprendizaje que fue propuesto por Neil Armstrong, por Neil Fleming, que es el kinestésico. Hace referencia a quienes, por ejemplo, prefieren o se les facilita aprender mediante estímulos de movimiento, ¿no? Todo lo que es tocar, explorar las cosas, son más contacto físico. Y algo muy importante respecto a estos estilos de aprendizaje es que, como parte complementaria a esta teoría, se debe enfatizar que las personas tenemos esos tres estilos de aprendizaje, ¿verdad? Pero regularmente hay uno en el que más destacamos. De repente, para algunos destacan, aprendemos con los tres, pero destacan, por ejemplo, con el visual. O sea, gente que necesita ver las cosas para poder asimilarlo de mejor manera. Y hay quienes necesitan manipular objetos para poder aprender, y ese es el aprendizaje kinestésico. O sea, destacamos siempre más en uno que otro. También algo importante es que no debemos descartar o dejar por un lado el hecho de que el cerebro funciona utilizando un mecanismo que se llama mecanismo de sinestesia, es decir, integra todos los sentidos, integra todos los... la interconectividad del cerebro es bien interesante y bien compleja, y entonces al momento de estar en una experiencia de aprendizaje se incorpora, no lo hace solo con la vista o no solo con el oído, sino que va integrando de acuerdo
a la actividad que esté desarrollando. De acuerdo. Como siguiente pregunta, ¿cómo puede la neurociencia ayudar a mejorar las técnicas de enseñanza en las escuelas? Es bastante interesante esto, porque para poder utilizar la neurociencia aplicada a mejorar las técnicas de enseñanza, debe conocerse primero en qué consiste la neurociencia y toda su teoría. Entonces, lo primero que debiera hacerse es que el docente se capacite, pero no solo el docente en realidad, para poder sacar beneficio, aprovechar todo el conocimiento de la neurociencia, se debe también hacer una inclusión formal de ese campo de estudio que ha sido bastante no ha sido explotado como debiera, o ha sido por muy pocos utilizado. Pues debe divulgarse, debe socializarse, debe tomarse conciencia de su importancia en educación. Debemos ya ir despejando nuestra mente, sacando esos conceptos, ¿verdad? Las estrategias de enseñanza tienen que irse actualizando. Entonces, las técnicas de enseñanza que son planteadas por el docente se hacen en base a particularidades, ¿verdad?, del entorno en el que se envuelve. El docente es el que conoce cuáles son los estímulos de los estudiantes, cuál es el ámbito en el que se desarrolla, el ámbito familiar, el ámbito social, y todo eso tiene que ver con la neurociencia y entonces o el conocimiento neurológico aplicado a la educación. Y entonces dentro de todo ese conocimiento también identifica los estilos de aprendizaje del estudiante. Cuando se logra entretejer todos esos elementos que el docente conoce y los plasma en su planificación, en ese momento decide cuáles son las técnicas de enseñanza que son las adecuadas para hacer efectivo el proceso de formación, y ahí juega un papel importante la neurociencia, porque nos va a determinar entonces, nos va a permitir satisfacer apropiadamente las necesidades de cada individuo. Sabemos que nos permite nuevas habilidades y también estrategias. Así que la siguiente pregunta: ¿cómo afectan las emociones al proceso de aprendizaje y qué estrategias se pueden usar para manejar esto en el aula? Bueno, las emociones son, diría yo, una característica sobresaliente del ser humano. Son la base de muchas cosas, porque indica o representan, muchas veces están relacionadas con el estado de ánimo, con las reacciones ya sea positivas o negativas del individuo, porque todo surge precisamente de acá de la mente. Entonces, los seres humanos somos altamente emocionales, es decir, es parte importante, y por lo tanto afectan el aprendizaje de manera positiva si son estímulos que impulsan hacia ello, o también pueden ser negativos, que nos pueden ser actitudes de apatía, de indiferencia, de desmotivación. Y en el aula se deben aplicar metodologías didácticas de motivación, de relajamiento, de inspiración al estudiante, ¿verdad? Y esas son importantes y nos van a dar buenos resultados. Así que afectan de forma positiva y de forma negativa. Lo importante es que está en manos del docente encontrar, ¿verdad?, el punto exacto en el cual las emociones negativas pueden ser neutralizadas y revertirlas, ¿verdad?, convirtiéndolas en positivas. Muy bien. Como siguiente pregunta: ¿cómo impacta el sueño en el aprendizaje y la memoria de los estudiantes? Bueno, importantísimo y de mucha vigencia, porque creo que hemos tenido, tú como estudiante, bueno, yo también
tengo mi faceta reciente de estudiante, todavía pues seguimos estudiando y también como docente puedo identificar plenamente la gran diferencia entre personas que procuran tener sus horas de sueño adecuadas, pero no solo la cantidad de tiempo, sino el tipo de sueño, un sueño profundo, el sueño que es realmente reconfortante. Y ahí, en ese sentido, dándole un poco de relación al tema que nos ocupa ahora, que es la neurociencia, pues el conocimiento que nos da la neurociencia acerca de precisamente las conexiones neuronales y la función del sueño en la estabilización del sistema nervioso, eso nos indica que cuando una persona duerme, pues ahí se relaja, se recargan las energías de todas las conexiones neuronales y de hecho ese proceso que te explicaba antes de sinapsis se estabiliza, y de ese buen funcionamiento depende, ¿verdad?, la memoria. La memoria es importante, la memoria a corto, mediano y largo plazo, porque es algo también importante, ¿no? Entonces, al estar así, cuando una persona no logra tener un sueño profundo, o no duerme lo necesario, o no duerme en las condiciones ideales, en ese momento sus conexiones neuronales no serán las correctas, y entonces no podrá desenvolverse de una buena manera. Y entonces ahí definitivamente influye drásticamente en una memoria pues deficiente, una dificultad de retener, de almacenar la información y de realizar los procesos mentales que requiere precisamente el aprendizaje. Es muy importante motivar a los alumnos para que tengan un buen aprendizaje. Con la siguiente pregunta: ¿qué estrategias basadas en la neurociencia se pueden implementar para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje como la dislexia o el TDAH? Bueno, fíjate que esos son dos puntos bastante específicos, porque que vienen dándose, que han existido todo el tiempo. La dislexia, problemas, ¿verdad?, en el lenguaje, y también pues el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son cuestiones que han existido siempre y que antes se trataban de forma distinta. Bueno, y creo que lo importante acá es qué estrategias, qué nos da, qué recursos nos da la neurociencia, porque dice qué estrategias basadas en la neurociencia se pueden implementar para poder atender esto. Precisamente ahí está la importancia del conocimiento que nos da la neurociencia, porque nos indica el por qué se da eso, por qué es de que algunas personas nacen con dislexia. Se dice que 1 de cada 10 seres humanos tiene algún nivel de dislexia, discapacidad. Pues sí puede ser dificultad, no hablemos de discapacidad, dificultad en el lenguaje, en diversas modalidades y manifestaciones. La neurociencia nos indica qué es lo que pasa en el cerebro y el por qué les cuesta pronunciar algunas palabras, por qué las mencionan al revés, el por qué. La neurociencia nos dice el por qué, y a la vez entonces ya podemos encontrar, sabiendo el por qué, sabemos qué se puede hacer. La pregunta es qué estrategias basadas en la neurociencia. Bueno, en el caso de las dificultades del lenguaje, pues la estimulación a través de la ejercitación. Hay ejercicios incluso, ¿verdad?, de ponerse un poco de práctica el aparato fonador, ¿no? Todo el hacer ciertos ejercicios, incluso con alguna dificultad. Había alguien, por darte un ejemplo, que tiene mucha relación, alguien que se le enredaba mucho la lengua con algunas letras, pues se colocaba, había un catedrático que se había especializado en algunas cuestiones del habla, y pues hacía que sus estudiantes se colocaran alguna paletita o algo mordiéndola, y a la vez se pusieran a leer. No se les entendía qué,
pero ponía todos los días a eso y entonces como que iba despertando la sensibilidad y relacionando las conexiones neuronales, neurológicas importantes para que puedan aprendiendo a dominar esa parte, y da muy buenos resultados porque es algo que no es un invento también solo así antojadizo, sino que tiene una explicación científica, ¿no? Lo de el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un tema un poco, o sea, mucho más delicado y profundo. Pues el docente que no ha tenido la oportunidad de especializarse en esa área, lo elemental que puede hacer es, uno, identificar que existe ese trastorno, y con eso ya dio el paso más importante para poder luego pedir apoyo. Uno desde el aula puede hacer ciertas cosas, pero si no lo hace de manera profesional, o no lo hace con el conocimiento formal que da la ciencia, pues solo va a ser un pequeño paliativo, pero no va a lograr encontrar la verdadera solución. Entonces yo recomiendo, ¿verdad?, que ese tipo de el TDAH hay que pedir ayuda con personas que, pues cada vez hay más personas ya profesionales en este sentido. De hecho, en la estructura del sistema educativo nacional está pues el subsistema de educación especial, y pues ya hay una red de docentes, hay toda una estructura organizativa como parte del Ministerio de Educación que tiene el personal capacitado, y constantemente pues están retroalimentándose en las competencias o en el conocimiento sobre este tema, y pueden apoyar de una manera ya más directa y focalizada. ¿Hay solución para poder implementar estos problemas en la educación? Así que, como siguiente pregunta, ¿cómo puede la neurociencia informar el diseño de programas de intervención temprana para niños con trastornos del desarrollo? Cuando un niño es diagnosticado con un diagnóstico formal con un trastorno de desarrollo, háblese de que tiene dificultades. Lo más evidente a veces es el lenguaje, pero también hay algunas dificultades incluso en su crecimiento, en su desarrollo biológico, ¿verdad? Es decir, que a veces pues en la talla y el peso, la estatura no concuerdan con su edad cronológica, o en algunas ocasiones igual su edad, hay evidencia de que su edad mental no concuerda con su edad cronológica. El niño tiene 8 años, pero todavía actúa como un niño de 4. En ese momento, lo que sucede, la neurociencia, el conocimiento que hay en la neurociencia aplicada a la educación, es que ella nos explica el por qué es lo que sucede ahí y qué es lo recomendable hacer para que desde un principio esa persona pueda tener una atención adecuada de acuerdo a sus particularidades, y de esa manera poder darle el acompañamiento, la intervención oportuna para que pues ese desarrollo o se pueda normalizar el niño, o en el caso de que sea muy grave el problema, digamos el trastorno de desarrollo, por lo menos logre esa persona llegar a ser un adulto funcional. ¿Qué estrategias basadas en la neurociencia pueden mejorar la memoria y la retención de información en los estudiantes? Bueno, hay varias cosas aquí que deben tomarse en cuenta. El conocimiento que nos da la neurociencia nos indica que el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestras neuronas también no solo tienen una base del entorno social, sino también tiene una función biológica. En ese sentido, incluso la misma neurociencia hasta establece que debe tenerse en cuenta una alimentación adecuada,
porque eso fomenta, y estoy hablando de que, por eso decía que el conocimiento de la ciencia es tan amplio y tan integral, porque establece que desde la estimulación del individuo debe ser desde antes de nacer, ¿no? Desde el momento en que pues, se inicia la gestación, pues el organismo de la madre debe estar en condiciones adecuadas, debe haber alcanzado la madurez biológica, la madurez física y la madurez emocional para asumir con responsabilidad el proceso de la gestación. Yo creo que me fui mucho hasta atrás, pero es para explicar qué se puede hacer para que la memoria funcione, ¿verdad? Miren, todas las personas tenemos la capacidad de memorizar, pero algunos más que otros, y eso tiene una explicación a partir de la neurociencia también. No es porque no se quiera o no, es que algunos tenemos memoria a corto, otros a mediano, otros a largo plazo. Como siguiente pregunta, ¿qué impacto tiene la educación emocional y social en el desarrollo cerebral y el rendimiento académico? Bueno, miren, la educación emocional, que tampoco tenemos tanto acá en nuestro medio, implica, voy a hacer referencia a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y específicamente en el asunto de la educación emocional, pues tenemos, entre otras cosas, tenemos inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal. Y entonces la intrapersonal es la capacidad precisamente de manejar nuestras emociones. Se dice en esa teoría, o partiendo de esa teoría, las personas ya nacemos con cierta tendencia a destacar en alguna de esas inteligencias, pero la intrapersonal, pues es que ya hay personas que nacen con la capacidad de saber manejar bien sus sentimientos y sus emociones, ¿verdad? Pues estar centrados en lo que desean y en lo que no. Pero si no es así, de todos modos se puede estimular, se puede enseñar a controlar las emociones, y eso empieza en casa, pero muchas veces no se hace y se recarga entonces en la escuela como institución social, y nos toca, ¿verdad?, a los docentes buscar la estrategia de cómo educar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a que controlen las emociones. Pero entre más temprano se empiece a educar en esa parte, es mucho mejor. Va a ser difícil, no digo imposible, pero va a ser muy, muy difícil, casi imposible, a una persona ya adulta, pues enseñarle a controlar sus emociones desde el campo de la docencia. Sí se puede a partir de otras áreas del conocimiento, como la psicología y sus subespecialidades, pero en el campo de la docencia, pues igual, solo podemos ir encontrando ya con una persona pues, de una edad en donde ya tiene su criterio formado, va a ser un poco difícil. Entonces, esa educación emocional, ¿verdad?, y social, que esa capacidad de que el individuo aprenda a socializar, va a influir, pero de una forma directa en el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque predispone al individuo, o sea, al estudiante, pero lo predispone a generarle sus expectativas de aprendizaje, y tomemos en cuenta que las emociones tienen un impacto directo también sobre las capacidades de aprender y asimilar conocimientos, tal como te respondía y te explicaba anteriormente. Como siguiente pregunta, ¿qué enfoques neurocientíficos pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas? Tiene que asociarse, tenemos que asociar que el conocimiento que se tiene en el campo de la neurociencia, debemos conectarlos con los modelos pedagógicos vigentes para poder diseñar precisamente acá el trabajo de desarrollar las actividades críticas, para poder desarrollar en nuestros alumnos el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Pues tenemos que aplicar los principios de la neurociencia a los principios que rigen los modelos pedagógicos, como el constructivismo, por ejemplo. Es decir, la neurociencia me explica que así funciona el cerebro,
Y el modelo, el constructivismo me indica que así es como, me explica pues que así se da el aprendizaje que es útil en la actualidad. Entonces tengo que interconectar, ¿verdad?, ese conocimiento de la neurociencia con el modelo pedagógico que esté vigente. En este momento, pues, nosotros en nuestro país estamos haciendo el intento de, llevan varios años ya de estar tratando de implementar el modelo pedagógico del constructivismo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, podemos fomentar el trabajo colaborativo, crear, ¿verdad?, experiencias vivenciales de aprendizaje de acuerdo al área y al contenido curricular que se quiera abordar. Y en ese momento vamos a estar también desarrollando el pensamiento crítico y enseñando también al estudiante a aplicar ese conocimiento en su vida cotidiana. Le agradezco por poder impartirnos sus conocimientos sobre la neurociencia en la educación. Bueno, muchísimas gracias. Yo solo quiero enfatizar siempre pues la invitación a seguirse interesando por este tipo de abordaje de esta temática. Bueno fuera que el sistema permitiera hacerlo más seguido, ¿no? Yo pues igual destacar, reconocer el esfuerzo de quienes haya orientado hacia llegar a esta experiencia